Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Mátame de frente, de los autores Claudio Vilches y Felipe Olivares, editado por el Centro Iberoamericano de Estudios Sociales, CIBES. En primer lugar, queremos agradecer al Centro Cultural de España por cedernos este espacio tan maravilloso y al embajador de España en Chile porque se ha interesado mucho por el libro. Bueno, muy buenas tardes. Soy Joaquín Jiménez Salvador, encargado de comunicaciones del Centro Cultural de España. Les doy la bienvenida a este encuentro de memoria y el lanzamiento del libro Mátame de frente, a los autores que ya nos acompañan arriba del escenario. Quiero agradecer la presencia de todos los asistentes, el excelso panel que va a vehicular muchas reflexiones que no me cabe en duda van a ser muy agudas sobre todo lo que tiene que ver con la memoria y nuestro presente histórico también en el país. Quiero agradecer también la presencia de las autoridades, en especial a Ernesto Heredero, consejero cultural de la Embajada de España en Chile, y a todas las personas de manera transversal que están acompañándonos en esta instancia, que es importante para poder vehicular la memoria de forma intergeneracional. Estamos muy complacida de que se pueda lanzar esta publicación en nuestro teatro, la que, a través de documentos oficiales y diversos testimonios personales, visita los días previos a la detención y posterior fusilamiento de Joan Alsina en el puente Bulnes, la desaparición y hallazgo de Carlos Fariña y la detención y desaparición de Lucio Bagus, trabajador del Hospital San Juan de Dios, aún en calidad de detenido desaparecido. Nos complace que este espacio sea un espacio de encuentro para la memoria, porque la publicación, además de tener mucho rigor investigativo, se caracteriza por poder visualizar y volver presente la memoria en nuestra ciudad, generando que este ejercicio no sea un ejercicio de memoria abstracto, sino con el que nos podamos vincular todos y todos. Por lo mismo, ahora en el marco de los 50 años del golpe de Estado acá en Chile, para el Centro Cultural de España es muy importante poder continuar en la fraterna relación que une a ambos países en la irrestricta defensa de los derechos humanos. Les agradezco a todos la paciencia y el entusiasmo con el que se han sumado a esta convocatoria y espero que sea una noche memorable para todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo creo que son pocas las ocasiones, quizás sea esta la única, en la que el centro, nuestra unidad, nuestra sección de editorial del Centro Iberoamericano de Estudios Sociales tenga el lujo o el privilegio de estar en este entorno. Yo acabo de estar sentado al lado de Adriana Ducó, que es un personaje clave en esta novela y que a muchos de nosotros que conocimos la novela antes nos ha emocionado mucho, mucho. Es un libro estupendo. Voy a hacer un pequeño comentario, pero muy breve. Cuando digo muy breve, solo presentaré el libro, que es lo que a mí me corresponde. En primer lugar, decir que siempre que para nosotros presentar un libro, siempre que presentamos un libro, estamos de fiesta. Es una fiesta. Presentar un libro es siempre una alegría muy grande. Hay poco libro, pasan cosas con los libros. Y a nosotros nos gustan mucho los libros. Nos gustan los libros bonitos, los libros los hacemos bien, la unidad. Como dice una compañera de la organización, la unidad de negocio del libro no es un gran negocio y en cambio es un proyecto muy ilusionante. Hacemos libros lo más guapos posibles, los hacemos fuertes para que permanezcan, los que lo tenéis en vuestras manos lo podéis ver, y es un libro que a nosotros nos interesa mucho. Pero además me he hecho aquí una chuleta de cosas que no quiero que se me olviden. Por ejemplo, en este caso se trata de una fiesta muy especial, porque es la primera obra que publican Felipe y Claudio, Felipe Olivares y Claudio, que son dos estupendos cientistas políticos chilenos, jóvenes que nosotros no conocíamos de nada. A través de un nexo con el director de CIBES Chile, supimos, nos entregaron un correo electrónico, una obra que poco a poco nos dimos cuenta que era un diamante. Y en eso estamos. Es una obra muy buena. Es la primera obra de ellos y probablemente, en el sentido estricto, la primera, porque yo creo que pueden hacer carrera publicando las cosas que hacen. En segundo lugar, es un libro que tiene otra peculiaridad.
tiene 2 prólogos. Uno, y menudos prólogos. Los 2 prólogos son 2 piezas literarias estupendas, cortitas, estupendas. Uno, nada menos que de Nelson Caucoto, que es un destacado, como todos sabéis, abogado, defensor de derechos humanos y nada menos que representante de la familia de Víctor Jara frente a la justicia. Y, en segundo lugar, el prólogo de don Claudio Di Girolamo, que está aquí, al que, a través de mi padre, hace muchísimos años yo también tuve la ocasión de conocer personalmente a él y a su familia. Don Claudio Di Girolamo, como también ustedes saben, pero no hay que cansarse de repetir estas cosas, es una figura muy importante de la cultura de Chile. Es un arquitecto eximio, es un dramaturgo, es un hombre de una cultura vastísima, y yo sé, así que si lo digo bajito, a lo mejor no molesta, sé que no le gusta que le digan mucho que es una gloria, porque dice, no me he muerto, pero lo es, ¿no? Desde luego engrandece la cultura de nuestro país. Tiene los 2 premios más importantes nacionales de arte que llevan el nombre de nuestros 2 o de vuestros 2 premios Nobel, que son el de arte de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Y por fin, es especial esta presentación, puesto que es la manera que ha tenido nuestro centro de sumarse a la conmemoración del 50 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno de la Unión Popular de Chile. Hecho muy importante en el mundo y especialmente, como es natural, para Chile. Pues Mátame de frente refleja de forma muy descarnada, sin nada de morbo, pero muy descarnada, lo que significa instaurar una dictadura militar en un país, en este caso en Chile. Significa, por ejemplo, con esto voy a acabar, significa, por ejemplo, una terrible crueldad. Se refleja claramente en el libro, una terrible crueldad, porque para poder conseguir la sumisión que requiere una dictadura es necesario aterrorizar, es necesario ser implacable, ser encarnizado. Hay que ser así y es necesario saber que esto ocurrió. En segundo lugar, se requiere impunidad, puesto que las personas que cometen estos actos terribles necesitan, entre comillas, saber que no les pasa nada por hacer esto. Y por eso, y esto se ve en el libro muy bien, creerme que hemos leído todos más obras, ¿no?, sobre esto, en donde no pasa esto de que se pueda ver con tanta claridad que ciertas personas se sienten con el poder, con poder sobre la vida y la muerte de otras personas. Eso es la impunidad. Y también el libro lo denuncia. Es decir, desvela, ¿no?, este siniestro secreto de la impunidad. Y también la dictadura significa olvido, por fin significa olvido. Es decir, significa intentar borrar el pasado, volver a empezar como si nada hubiera ocurrido. Este libro también es memoria, una gran memoria que a Chile le hace mucha falta. Por lo tanto, sinceramente, desde nuestro centro, desde el Centro de Publicaciones, que hemos venido muy especialmente a este acto, esperamos que lo hagan suyo, porque se trata de un libro fuerte para que permanezca, y se trata también de un estupendo libro hecho con mucho amor y compromiso. Muchas gracias. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa, solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo.
Bueno, yo creo que la pregunta de rigor para abrir los fuegos es ¿por qué investigar y desarrollar una historia sobre derechos humanos? Que es la pregunta esencial, primigenia, con la cual con Claudio comenzamos esta aventura. Nosotros muy inquietamente miramos la sociedad actual, el panorama político, social, en un contexto de una atomización, de un contexto de mucha convulsión política y de una escalada violenta. Y para tratar de entender lo que está pasando hoy en día, naturalmente lo que hicimos fue ir a mirar al pasado, ir a escarbar. Y eso indudablemente nos llevó al concepto de la memoria. Hablar de la memoria es hablar de la memoria individual, de los recuerdos que cada uno de nosotros, de manera particular, lleva en su memoria, en su conciencia. Y cómo esas memorias individuales se van uniendo, hilando con una memoria colectiva. Nosotros con Claudia hemos conversado muchas veces respecto al concepto de la memoria encapsulada y que tenemos un problema profundo como país, como sociedad, que nos impide justamente poder retejer ese tejido social que se vio violentado y desgarrado desde el momento del golpe militar. Y este trabajo de investigación que se materializa en el libro justamente es un ejercicio de memoria que implicó escudriñar, buscar gente, fuentes de distinto tipo para poder ir construyendo un relato coherente, con sentido humanista y que tuviese un legado en las futuras generaciones. Pero la historia parte desde un inicio y es a través de un mito. ¿O no, Claudio? Efectivamente. Primero que todo, muchas gracias de verdad a todos y a todas por estar acá. Es un privilegio y jamás imaginamos tener la cantidad de gente que hoy está acompañándonos en este día tan importante. Como bien dice Felipe, efectivamente esta historia nace desde un mito. Yo soy exalumno del Internado Nacional Barros Arana y como tal, cuando uno entra al colegio a estudiar, lo primero que se te dice es que en el colegio estudió un expresidente, 18 premios nacionales, que en esa institución nace el Club Deportivo de la Universidad de Chile. Y sin embargo, dentro del proceso de inducción que uno recibe dentro del colegio, una de las historias más macabras y oscuras, curiosamente no es mencionada y tiene relación con que el internado fue centro de detención durante septiembre de 1973. En lo particular, cuando ingresé al colegio, en esa época el colegio tenía un sector que se denominaba la Galería del Recuerdo, que era un espacio donde Julio Torres, exalumno y expresidente del centro, mantenía guardado y resguardado toda la historia del colegio de forma física, de forma literaria. Y él siempre en el relato, cada vez que recibía a los alumnos internos del colegio, hacía siempre la salvedad y el punto respecto a que el internado había sido centro de detención. Esa frase, esa característica siempre quedó resonando desde mi época como estudiante. Y en esa época, además, los estamentos y la comunidad educativa tampoco profundizaba mucho en términos de desarrollar o saber efectivamente lo que había pasado en el establecimiento durante esa época. Es a raíz de esa pregunta o esa situación en que se empieza a generar un mito al interior del establecimiento en función de qué es lo que realmente había pasado en el internado durante septiembre de 1973. Ese mito llevó a que yo, siendo estudiante universitario, decidiera hacer un trabajo y entrevistara a Julio Torres, exalumno, y a Miguel Jordá, sacerdote catalán, quien había recopilado la información suficiente y textos, y además había reconstruido la historia de lo que había ocurrido con el sacerdote Joan Alsina. Ese trabajo conllevó
o partió desde la génesis de decir que la única certeza que se manejaba hasta este momento era que efectivamente el Internado Nacional Barros Arana había sido centro de detención y que Joan Alsina había permanecido detenido en ese espacio. Esa contradicción implicó a que buscara esta idea floreciera y buscara alguna alternativa para poder desarrollarla. Golpeé muchas puertas, muchas se me cerraron en ese momento. Y pasaron 13 años en los que la idea estuvo ahí rondando y por esas características de la vida, esos caminos inciertos, extraños que de repente ocurren, encontré en Felipe la posibilidad de poder retomar esa idea y de poder desarrollarla. Sí, yo recuerdo, o sea, cómo olvidarlo. Yo estaba un día en mi casa, Claudio me llama por teléfono y estábamos en el contexto de pandemia. Y Claudio me llama, me dice que quería ir a mi casa, a ver un material que él que menciona, las 2 entrevistas, a Miguel Jordá y a Julio Torres, con el afán de verlos por última vez, esas grabaciones, y poder donarlas al Museo de la Memoria. Así que lo recibí, me acuerdo que ese día estaba con mi hija Matilda en la casa y le dimos play a las grabaciones. Y recuerdo que cuando veo las entrevistas largas, cada una de 1 hora y media por lo menos, sentí una mezcla de sensaciones, pero sobre todo un sentido de responsabilidad brutal, porque el material que estaba en esa entrevista era demasiado sensible y poco explorado. Julio Torres, en esa entrevista, él declara lo que vivió siendo un niño en el INBA, y hasta ese momento esa historia no estaba contada o narrada. Y por el lado de Miguel Jordá, sentí a una persona que hizo un trabajo notable de búsqueda de justicia. Y eso a mí me interpeló de sobremanera y le dije al Claudio en ese momento, déjame las entrevistas, las quiero ver de nuevo. Y así fue. Entonces pasaron un par de días y nos juntamos en un café. Y bueno, la gente que conoce a Claudio, la respuesta inmediata fue de reclamo. Pero yo lo entendía, porque en el fondo, como mencionó previamente, había golpeado tantas puertas que ilusionarse nuevamente con tratar de sacar adelante un proyecto era complejo. Y en ese café, en ese día, nos sentamos y yo lo miré y le dije, Claudio, vamos a hacer un libro. La forma en que esta historia tiene que ver la luz es a través de una investigación. Así que después de un sermón de Claudio respecto a cómo más o menos había que hacerlo, nos embarcamos. Y en ese momento además establecimos una cierta hoja de ruta. Y esa hoja de ruta implicaba algunas cosas. En primera instancia implicaba que yo tenía que llegar a la par del Claudio respecto a la información que Claudio ya manejaba, a las distintas fuentes de información que él ya tenía por su experiencia. Y en segundo lugar, lo que implicaba era expandir este universo y buscar personas. Muchas de esas personas están sentadas hoy acá en el público. Muchas de esas personas, ustedes saben quiénes son, nos ayudaron notablemente con mucha información. Y eso es un tesoro que nosotros nos guardamos en el corazón para siempre. Así que dentro de esa misión, por ejemplo, decidimos buscar a la doctora Adriana Ducos, hasta que logramos llegar a ella. Pero a través de la doctora pudimos llegar a otras personas, ¿o no? Sí, sin duda. Y ahí se inicia nuestro viaje con el desarrollo de la investigación. En primera instancia, lo primero que hicimos fue recorrer todos los museos, centros de documentación del Museo de la Memoria. Entrevistamos a Julio, entrevistamos a Adriana, iniciamos una relación muy linda de amistad. Y así, lenta y progresivamente, empezamos a desarrollar este trabajo de investigación. Y llegamos al año 2022, donde teníamos algunas certezas respecto a lo que originalmente ese mito que inicialmente hablaba daba como respuesta. En primer lugar, el Internado Nacional Barros Arana había sido utilizado desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 3 de octubre de 1973 como un centro de detención. En ese espacio, el regimiento Yungay estableció el cuartel general con el que iba a hacer uso del espacio que comprendía todo el sector poniente de la ciudad.
En segunda instancia, con Felipe definimos que íbamos a contar 3 historias originalmente. La primera iba a ser la de Joan Alsina, la segunda iba a ser la de Lucio Vagus, y la tercera originalmente iba a ser la del estudiante de medicina Pablo Aranda Schmidt. Y por último, decidimos, en función de la información que habíamos recopilado, construir la historia en función del paso del Regimiento Yungay de San Felipe por la ciudad de Santiago. Así, gracias a los antecedentes que manejábamos hasta ese momento, podíamos determinar 2 principales responsables y culpables de todos los crímenes que se cometieron en el sector poniente de la ciudad. El primero de ellos, el capitán Mario Caraves Silva, y en segundo lugar, el conscripto Nelson Bañados Pinto. Sí, el nombre de Caraves y de Nelson Bañados salen fácilmente, digamos, a la luz con la información que teníamos, porque básicamente Miguel Jordá los menciona y además es el mismo Jordá quien los encuentra. Sin embargo, habían más personas, entonces, militares, mejor dicho, y una de las cuestiones que nosotros conversamos con Claudio fue que había que ponerle cara al regimiento. El regimiento tuvo un nombre, Regimiento Yungay de San Felipe. Y ese regimiento tenía un coronel, tenía un mayor, tenía toda una estructura detrás. Militares que tomaron decisiones, hubo un plan que estaba coordinado en el contexto de las CACSIS, que son los comandos de área jurisdiccional, que en el fondo le dan la orgánica al golpe militar y a la forma en que administraron los militares el país. Entonces, una de las cuestiones que conversamos con Claudio fue justamente, en un grito de justicia, ponerle cara al regimiento, y eso significaba indagar en profundidad, lo cual nos llevó a un siguiente desafío, que fue justamente tratar de buscar los expedientes judiciales de forma íntegra. Porque buscando las fuentes primarias en Memoria Viva o el Museo de la Memoria, como bien nombraba Claudio, solo estaban los resúmenes, pero no estaba el expediente completo. Y ese fue un periplo que duró meses. Meses. Yo recuerdo que el Claudio le comentaba que tenía la impresión de que habían hecho desaparecer esos expedientes porque no estaban por ningún lado. Nos paseamos por distintas oficinas del Poder Judicial, mandamos una carta también a la Corte, y nada, finalmente fue a través de un ministro en visita, Guillermo de la Barra Duner, que tuvimos acceso al expediente caratulado 2182-98, que es el expediente episodio Hospital San Juan de Dios. Y luego al expediente Carlos Fariña. Eran así cada tomo, y eran 5 o 6 tomos, gigante. Así que ahí empezamos a fotocopiar todo el material y a leer. Pero llegar a ese punto fue demasiado dificultoso. Y luego un halo de luz, y tuvimos la fortuna de poder contactar a Nelson Caucoto y a Francisco Gas, los dos abogados, y ellos nos entregaron nuevos antecedentes, 2 casos nuevos, que son llamados Casa La Cultura de Barrancas y el caso de la población Nueva Matucana. Entonces logramos finalmente tener 4 expedientes judiciales. Lo paradójico era que los nombres en cada uno de los expedientes se repetían. Muchos militares desfilaron dando testimonio en los distintos expedientes en distintos años. Entonces la información se iba complementando. En algunos casos también entraban en contrariedad, y así, como Claudio mencionaba previamente, nosotros teníamos, una de las historias era Pablo Aranda, pero hubo mucha escasez de fuentes de información para acceder a tener mayor data sobre Pablo. Así que tuvimos que sacarlo, y estaba ahí a la vista todo lo que había sucedido con el niño Carlos Fariña. Y de esta manera era imposible seguir obviando esa información. Por tanto, recogimos todo el expediente de Carlos Fariña y nos fuimos dando cuenta que el paso del Regimiento Yungay por Santiago estaba íntimamente vinculado con esas 4 causas. Entonces nos dimos cuenta que había un patrón que se repetía, empezamos a analizar la espacialidad y nos percatamos que justamente todo ocurría en un mismo espacio, que era el eje Matucana. Muchos de los presentes se le entregaron trípticos. En ese tríptico se describe el paso del Regimiento Yungay.
por el eje Matucana. O sea, teníamos la Universidad Técnica del Estado, el Hospital San Juan de Dios, el Internado Nacional Barro Arana, el Puente Bulnes como espacio de fusilamiento, la población Nueva Matucana, y lo más horroroso que fue darnos cuenta y saber de que el Parque Quinta Normal fue usado como centro de detención por más de un año. Desde octubre del año 73 hasta diciembre del año 74, ese parque fue usado por el regimiento Yungay. Estuvo ahí Carlos Fariña en ese parque, después fue llevado a otro lugar y fusilado de la manera más cruenta. Pero también fueron asesinadas dos personas en ese parque. Y enterradas ahí mismo, en ese mismo parque que está hasta el día de hoy en la ciudad de Santiago. Y esa historia nos sorprendió en demasía y no podíamos quedar indiferentes respecto a eso. Así que finalmente seguimos avanzando. Y en ese proceso de avanzar, ya con Carlos Fariña, ya con mayor información de lo que había sucedido en el hospital, decidimos buscar a Franz Bagus y a sus hermanos. Y los pudimos encontrar. Y eso nos entregó mayores antecedentes de fuente directa de lo que le pasó a su padre. No sé si quieres complementar ahí. Sí, y además de eso teníamos la inquietud respecto a lo que había pasado con Joan Alsina. Y felizmente dimos con el paradero de Bernardita Hernández, quien nos dio toda la información desde San Bernardo respecto a todos los antecedentes que no manejábamos directamente desde los expedientes judiciales. Por lo tanto, el proceso de sistematización de la información y cómo fuimos redactando el libro se fue dando tanto desde la perspectiva judicial como desde el tema de los testimonios judiciales. Así, nosotros con Felipe decidimos empezar a explorar dos visiones respecto al proyecto que estamos trabajando y que estamos presentando el día de hoy. El primero justamente es la judicialización de esta historia, que es la que presenta Nelson Caucoto en su prólogo, y en segundo lugar a la ciudad como un espacio de memoria. Y es en ese instante donde decidimos tomar contacto con Claudio Di Girolamo, quien además había sido actor relevante dentro del proceso de creación del Memorial del Puente Bulnes y actor de primera línea de lo que implicó la historia de la construcción de ese memorial. En ese sentido, quiero rescatar dos extractos respecto al prólogo en particular, redactado por Nelson Caucoto, donde señala que este libro, nuestro libro, trabaja y trata sobre historias humanas, tragedias materiales, morales, de heroísmos y cobardías, de pobreza que duele, dolores que hieren en el alma, de personas buenas y tiernas, pero también de sujetos desalmados, aborrecibles, todo lo que acarreó el paso del regimiento Yungay de San Felipe por Santiago. Tal como decía Felipe, nuestro libro también describe espacios, Alimba, el Puente Bulnes, la Casa de la Cultura, Pudahuel. Pero por sobre todo, lo más trágico y lo más increíble es que justamente el Parque Quinta Normal permanezca en el total desconocimiento, probablemente de la gran mayoría de los presentes, al ver sigue utilizado como centro de detención. Nosotros en ese sentido destacamos el aporte de todas las personas que contribuyeron a este proyecto. Y por último, le hacemos la invitación a don Claudio. Sí, antes de pasar a conversar con don Claudio, yo quiero mencionar otra cosa, que no es menor. Esta presentación partió con un viaje sonoro mostrando el bombardeo de La Moneda. Y eso no es mañosamente para que lo vean, sino que es una imagen que quedó en el recuerdo colectivo, en la memoria. Y también es una demostración de que la dictadura partió de delito cero destruyendo patrimonio. O sea, ¿qué más grande patrimonio que la misma casa de gobierno? Y eso es brutal. Paradójicamente nosotros llegamos, a propósito del expediente judicial de la Casa de la Cultura de Barrancas, hoy Municipalidad de Pudahuel, a ese espacio. Y cuando llegamos a ese espacio, lo que encontramos fue una torre militar del regimiento Yungay de San Felipe. Es decir, habían pasado 50 años
y ahí estaba esa torre, el único vestigio tangible del paso del regimiento Yungay por Santiago. Tenemos los testimonios, la reconstrucción, el proceso judicial, pero encontrarse con una torre militar ahí fue feroz. Y estaba ahí perdida en esos parques. Yo en ese sentido, con Claudio, destacamos mucho el trabajo que está haciendo la comunidad del Capa en Pudahuel, que son trabajadores de la memoria. Y eso es uno de los grandes regalos que también nos ha entregado esta investigación, que es justamente encontrarse, mirar a la cara a personas que no solo entregan su testimonio, en el caso, por ejemplo, de la doctora, de la familia Bagús, que uno escucha, se emociona, empatiza y siente el dolor. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con los espacios en sí que también tienen su carga. Y el CAPA, la Municipalidad de Pudahuel, tiene esa carga al tener una torre militar ahí. Hay una memoria ahí, pero que está fragmentada, está encapsulada. El Parque Quinta Normal no tiene memoria. Si uno lo recorre completamente, uno no ve nada. No hay un monolito, no hay una escultura, no hay nada que te invite a saber que ahí pasó algo, que es una paradoja tremenda. O sea, el Parque Quinta Normal está rodeado de museos que justamente nos invitan a rememorar un pasado. Pero ese pasado reciente, de hace 50 años atrás, no está ahí, no está en sus museos, no está en sus parques, no está en ningún lado. El caso de la población nueva matucana es lo mismo, es una población que fue erradicada de la faz de la tierra. No hay registros. Hay un parque hermoso ahí hoy en día, Parque La Familia, ¿cierto? Pero tampoco ese parque tiene ninguna rememoranza que ahí existió una población, gente que fue allanada, detenida, llevada a Limba y posteriormente fusilada en el puente Bulnes. Son personas que no tienen rostro, no tienen cara, no están rememoradas, no están reivindicadas. Y finalmente, el mismo río Mapocho. En el libro hay testimonios de personas que recogieron cadáveres, enterraron personas en la ribera del río, y ese espacio, ese lugar, ese río, se tiñó de sangre, la dictadura lo ocupó de manera deliberada para demostrar el poder y la aberración máxima de lo que eran capaces de llegar a ser. Pero el río, si uno lo observa, no está rememorado. Es un río que quizás no tiene memoria. Entonces este libro lo que busca justamente es hacer esos remesones y poder romper con la memoria encapsulada, para poder tejer una memoria colectiva. Y justamente por esa razón buscamos y entrevistamos a Claudio Di Girolamo, quien en su prólogo hace un llamado, en realidad a todos nosotros, diciendo: podemos soñar juntos, sueños de justicia, solidaridad, comunidad, paz activa, constructiva. Como lo menciona en su prólogo, una paz construida paso a paso entre todos y todas, no basada en el resultado de diferencias irreconciliables, sino que de una fuerte y de una fuerza creativa que tal vez tenemos arrinconada o dormida en el interior de nosotros mismos, pero que está allí, esperando que la pongamos en acción para volver a atrevernos a esperar siempre en la capacidad humana de crear mundos mejores. Por esta razón, nosotros queremos darle la cordial bienvenida e invitarlo a participar a don Claudio Di Girolamo. Buenas tardes a todas y todos. Yo creo que con lo que dijeron tanto Felipe como Claudio, revela una cosa que para mí es fundamental. Un trabajo muy serio, muy a fondo, sin consignas, sino que... Y esos son los trabajos despojados de todo aditamiento, tratando de llevar para un lado o para otro. Han hecho un trabajo, en este caso, decir la palabra científico como lo mejor. Es decir, aquí nadie puede desvirtuar ninguna de las cosas que acaban de esbozar en esa introducción, tanto Felipe como Claudio, en el sentido que nadie puede desmentirlo, porque están basados en un estudio serio, en un estudio que es imposible rebatir.
y nos obliga a entender que estas cosas no es que pasaron, sino que ya están en la historia, están grabadas a fuego en la historia. Y los nombres también, que me dio mucho gusto ver que había un rastro de una conmoción muy íntima cuando empezaron a nombrar. No son los detenidos desaparecidos en el aire. Gente tenía un nombre que significaba que nacieron de madre, de padre, que vivieron una vida, tuvieron relaciones humanas, tuvieron toda una historia, que es la historia de todas estas caras que estoy viendo aquí, que cada uno de ustedes y mía también encierran historias. Y valemos sí o no en base a la historia que vivimos y seguimos viviendo. Entonces, cuando me hablan de la historia del pasado, ¿para qué seguirnos con el pasado, con el pasado, con el pasado? Porque hay como una especie de intención perversa al negar seguir hablando de esta cosa, tratando de borrar, no historia con mayúscula, cosa así que se estudia en los libros, sino cara, ojos, gestos, y todo lo que es la luz y la sombra de cada uno de nosotros en su vida. Están negando la vida. Entonces me parece a mí que este afán de decir, mira, no miremos para atrás, pero uno lleva todo el peso. Yo cumplo a fin de mes 94, así que imagínense lo que tengo aquí de peso. Yo me vine aquí en el año 48 del otro siglo, tenía los 20 años recién cumplidos, después de haber pasado una guerra que no hablé con nadie. Con nadie dije que yo pasé una guerra, entonces tengo experiencia. No, ojalá no la tuviera nadie ese tipo de experiencia. Donde nosotros que queremos pertenecer a la especie humana, que no es sino hace la historia con otro, no contra otro. Nosotros no existimos sin los otros. La otredad es muy importante. Yo no existo sino converso. Conversar hacia como el río que fluye. Y fluye con belleza, con atrocidades que se cumplieron allá, con todo lo que significa la vida, con luces y sombras. Tengo una especie de ayuda a memoria que me hice yo, una especie de torpedo que se hacía en el colegio, ¿no es cierto?, para acordarse de la cosa, donde digo, un camino largo entre sombras y luces. Esta es mi vida. El camino puede ser largo o corto, pero depende de la intensidad con que se vive. Y algunos tienen más insensibilidad para una cosa, pero no podemos ser insensibles toda la vida. No podemos usar solamente esto. Y a veces, permítanme que se usa también. El corazón. Y hay algo que le diría, una cosa que para mí es fundamental, que todas estas cosas que estamos hablando, cuando hablan que hay desconocimiento de los lugares mismos y todo lo demás, y hay algo que para mí es muy tremendo cuando se habla tanto de que es tan hermoso Chile. Pero yo le diría, hagamos un examen de conciencia. Cuando hablamos de todo eso, estamos vendiendo la escenografía de Chile. La Torre del Paine, el desierto de Atacama. Pero ¿y los actores dónde están? Yo voy a una parte linda para ver qué pasa allá adentro. Es una escenografía.
Entonces depende de nosotros el país que queremos hacer. Pero yo le diría una cosa que para mí es fundamental. Me carga, le digo honestamente, perdónenme que le diga, cuando me hablan de este país. ¿Por qué no empezamos a hablar de mi país? ¿Cómo le voy a hacer algo que valga la pena cuando seguimos diciendo este país tal por cual? Esta cosa que está... Pero en mi país. Yo me acuerdo cuando los muchachos de la edad de mis hijos, ¿no es cierto?, salían a la calle diciendo, es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Mío, lo sentimos nuestro. El otro día me tocó hablar, ¿cómo logramos estar juntos? ¿Queremos estar juntos? Yo le haré una pregunta sincera a ustedes. ¿Queremos estar juntos? ¿Queremos estar juntos? Seguimos que cada uno de nosotros tiene que pensar que los que están en contra de uno no son enemigos míos, están enemigos de una idea que es contraria a ello. Pero no llevemos eso a la gente, a los seres vivos. Y lo que le pasó a la dictadura es eso. Pudieron hacer esos horrores porque se olvidaron que eran seres humanos los otros. Cuando uno de los generales habló casi histérico en la primera junta, ¿no es cierto? Hay que erradicar el cáncer marxista. Con una cara como decir, salía a la calle con metralleta para matarlo a todos. El cáncer es una enfermedad. Y ojo que no nos pasa a nosotros. Que otro que piensa distinto de nosotros es el cáncer. Es decir, que estar contra la idea no es estar contra la persona. Yo le diría concretamente, yo me haría un examen de conciencia. Yo le diría, yo he estado por suerte muy en contacto con mis entrañables amigas y amigos de los familiares de los detenidos desaparecidos. Nunca, y se lo puedo rejurar aquí, le he oído una palabra de odio contra nadie. Diciendo, Señor, aquí para ser humano tenemos que tener la maravilla de Lana González, de Drecabarren. Me dicen, Claudio, yo estoy cabreado y llorar al aire. Yo quiero llorar frente a algo. O una de la vieja maravillosa, de la amiga que estaba tejiendo, que le decía a mi mujer que estaba en la vicaría, bueno, venía tejiendo todo el tiempo, parecía una arañita que estaba tejiendo todo el tiempo. Pero tanto que está tejiendo un chaleco para usted, no. Esto es hacer una especie de mantita que cuando me entreguen los huesitos, podría tenerlo arropadito para que no tengan frío, estar ahí. Esas cosas las sentimos realmente nosotros. O estamos usando incluso, ojo, a no caer, que mi intención es buena, pero yo uso los detenidos desaparecidos para esto. Como lo usan para mal, ojo, si se usan para el bien, no sirve. No sirve. Lo único que nos puede salvar de eso es el amor que le tengo que tener a esa persona que no está. Lo que nos puede salvar es que el amor le gane al odio. Ojo que te estoy diciendo. Yo creo que toda esta cosa no tiene ningún sentido y sería contraproducente si ese libro tuviera que llegar a mí a entregarme más rabia, más odio. ¿Es eso que quieren los autores? La verdad no es nunca motivo de odio. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo poder
Tenemos realmente, cuando hablamos por fin, mire, perdónenme, voy a tomar esto, tal vez parece que es borracho que tanta gente que hay aquí. ¿Queremos realmente reconciliarnos en Chile? ¿Sí o no? Es decir, es evidente todo lo que está tramando cierto sector, ¿no es cierto?, para que el olvido tape todo esto. Pero la memoria la estamos casi prostituyendo si va a ser solamente de muerte. ¿Y dónde están los sueños? Nos mataron los sueños. Entonces, por favor, no lo matemos a las nuevas generaciones, lo único que le pido. No digamos, mira, este país es una mierda, porque hicieron una mierda de este país. Yo no nací en este país. Tal vez tengo la ventaja que lo elegí como segunda patria. Ustedes nacieron aquí, ¿qué le van a hacer? ¿Se fija? Entonces creo que es importantísimo que estos libros, sé que a lo mejor se están pensando, bueno, están hablando de otra cosa, pero no están hablando del libro, ¿no es cierto? Pero es un hito. No es, yo creo, por lo menos quiero esperar, que Felipe y Claudio han escrito este libro no para que creciera el odio contra la otra parte, no, sino que digamos las cosas como son. La vida está hecha de sol y sombra, está hecho de luz, sombra. Todos tenemos sombras. Y Chile pasó como país, pero como conjunto, no como cosa abstracta. Un país son gente que vive, gente que sufre, gente que ama, gente que sueña. Lo único que le pido, por favor, generaciones, ya la generación, yo estoy al ladito de la pelada, al ladito, la tengo aquí. Entonces puedo decir, sepamos que tenemos siempre tiempo. Todos estamos siendo, no somos. Y creo que esto, por favor, a las nuevas generaciones no le pidamos que estén completos, que los nuevos, los niños o los más jóvenes no entienden esto, están metidos en otra cuestión rara, qué sé yo. Se están haciendo. Somos siendo. Yo no soy nadie, me estoy haciendo, me estoy construyendo. Y yo le pido solamente una cosa, decidamos en qué queremos construirnos como comunidad. Queremos construirnos de nuevo aguantándonos, el aguante llega hasta cierto punto, ¿no es cierto? Podemos tener mucha fortaleza, muchas cosas para hacer lo que queremos o que podemos para entenderme con el otro. Pero siempre tenemos que saber hacer algo. La solidaridad no es solamente estar con la persona cuando está en problema. Hacer de lo otro mi problema también, de los problemas que tiene otro, hacer lo mío de verdad. Y ponernos en el lugar de los otros. Yo siento que este libro, y me gusta que sea de las nuevas generaciones. Bueno, todos son más jóvenes que yo, así que, es decir, las nuevas generaciones yo tengo para rato, porque son todos más jóvenes que yo. Y creo que es muy importante que la juventud nos entienda como algo que él después va a entender. No le digamos que cuando una persona dice, a mí todavía me dice, ¿por qué te canta tanto la vida que la vida es una cosa de mierda? Yo creo que la vida es maravillosa, con todos los dolores que tenemos, con toda nuestra angustia, con todas las cosas. Nuestro mejor tesoro es estar vivos. Y estar vivo quiere decir no olvidar, pero que este recuerdo, el no olvido, no signifique solamente un no olvido de las cosas horribles que nos pasaron. Hay cosas que también
Una olla común hoy día no tiene el sentido que tuvo en ese momento. Es decir, como le diría yo, los gestos que se hicieron, lo que se podían hacer, de solidarizar, de abrazar a una persona, decir, estoy contigo. Es decir, hay tantas cosas que uno deja de lado. No sé, hay algo que me preocupa tremendamente. Yo llegué a Chile el año 1948, imagínense. Más de... no quiero ni contarme ni hacer la cuenta regresiva para allá. Pero encontré un país ni mejor ni peor. Siempre era mejor o peor que ahora. No. Pero llegué aquí, le voy a decir francamente, cuando decidimos venirnos a Chile, había algunos amigos que habían estado en Chile, me dijeron, los felicito porque van a ir al país más culto de América Latina. Cuando para nosotros, europeos en general, Chile está al lado de Argentina, ¿no? ¿Qué es? No tengo idea. No sé, está ahí. En el trasero del mundo estará ahí, tan lejos de uno. Pero, bueno, ¿qué ciudad van a ir? Santiago. Y ahí me dijeron la frase ya que me hizo estallar en una carcajada. Como ignorante, pero craso. Que después les explico por qué. Se van a ir a la Atenas de América Latina. Pucha. Está bien. De Roma a Atenas. Bueno. Estamos bien. Por ahí vamos. Y se me heló, cuando llegué a Chile, se me heló la risa y me dio ganas de esconderme por ignorante. Llegué a un país que no pensaba en estar en la primera línea primermundista. Era un país cuya cultura estaba manejada de 4 universidades, que tenían toda la cultura de Chile. La católica de Chile, la de Concepción, y después se juntó también la de Valparaíso, etc. Pero las universidades, y me metí en la universidad de la Escuela de Arquitectura, esto y lo otro más allá, y eran gente que se cartereaba con Le Corbusier, se carteaba así, tal cosa, ¿se fija? Era gente realmente de una calidad. Yo llegué aquí, venía de la Escuela de Bellas Artes, escenografía, teatro, cine, y llego aquí y me encuentro con Utov y Lola Vodka dirigiendo el ballet de la Universidad de Chile. Primeros bailarines del ballet Jost, el mejor ballet del mundo en ese momento, alemán, que estaban de paso por Chile para volver a Alemania el año 41, y dijeron, bueno, no pueden llegar para allá porque bueno, quedémonos en Chile. La suertecita para ustedes, ¿te fijas tú? Y todo era así. Y gente que no se ufanaba de tener esto. Era lo que podían ofrecer. Y gente que realmente era de una capacidad de entendimiento. Es decir, de una capacidad de no pensar tanto cuánto tengo, sino pensar quién soy. Y realmente aquí hay una cosa que le digo, sé que soy bien caótico para hablar, así que no me hagan caso porque voy a volver al libro. Pero creo que hay una cosa, y yo no quiero extenderme más, pero realmente aprovechemos estas ocasiones para estar realmente juntos. Lo único que quiero decirle. Tratemos de estar juntos y tratemos de tener ganas de estar juntos. ¿Podemos estar juntos? No nos preguntemos tanto, tratemos de hacerlo. A ver cómo nos resulta. Y los desafío a eso. Saliendo de aquí, digamos, ¿cómo puedo estar junto con otro?
como puedo que estas cosas, en vez de envenenarme la vida diciendo, mira la barbaridad, cómo fuimos tan salvajes de lo que hemos hecho, decirnos, podemos ser mejores. Y podemos serlo. Y podemos ser un país mejor. Lo convido a soñar eso nomás. Que llegando a su casa, apagando la luz del velador, digan, quiero soñar un país mejor que este. Y hacerlo. Yo quiero recoger el guante, un poco de lo que mencionaba Claudio Di Girolamo respecto al envenenamiento, al odio. Y es un tema que hemos conversado, bueno, lo conversamos con él y lo hemos conversado con distintas personas que nos han ayudado en este viaje, y que es sobre la politización de la memoria. La memoria consideramos nosotros que está justamente atrapada en esa pugna de la politización. Y cuando uno aborda los temas de derechos humanos, el principio básico humanista es que son inalienables y son aplicables para todas las personas, sin distinción ideológica ni social. Y esa es justamente una de las críticas y uno de los argumentos que nosotros hemos mencionado a las personas que nos han acompañado, y también está mencionado en el libro, que es una cuestión fundamental. Es decir, la pregunta del ¿dónde están? Es una pregunta que debe resonar en la cabeza de cada uno de nosotros. Los detenidos desaparecidos, ¿dónde están? Es una cuestión eminentemente ética, fundamental. Y es un deber que cada uno de nosotros tenemos que recogerlo, investigando, trabajando la memoria, involucrándose. Lo peor que puede suceder es la indiferencia, porque de la indiferencia pasamos al olvido. Y esa es una de las cuestiones que con el Claudio conversamos en todo momento al momento de escribir el libro. Casi como una declaración de intenciones, que el libro no iba a estar politizado y que la pregunta del dónde están tiene que resonar potentemente hasta el final de los días. A continuación vamos a seguir con la siguiente etapa, que corresponde al viaje sonoro para iniciar las lecturas de testamentos.
nuestra madre, el que nos dio la fuerza para seguir adelante, para encontrarte. Tu nombre, hermano, va a ser recordado por siempre, como un niño sano. Mucha gente no te conocía, hoy día te conoce el mundo. Espero que tú sirvas para que nos reconciliemos todos. El 10 de septiembre de 1973, no muy lejos de Santiago, en la ciudad de San Felipe se disputaban los Juegos Divisionarios del Ejército, un partido de entrenamiento en el contexto que preparaba a la selección de fútbol del Regimiento Yungay en las canchas del Estadio Municipal de la ciudad, para enfrentar su partido debut el día 11 de septiembre. La práctica deportiva se vio interrumpida por una voz que retumbó en el estadio, ordenando a que el personal militar se presentara de inmediato en el regimiento. Donato López Almarza, mayor del regimiento, recibió el llamado del coronel Héctor Orozco Sepúlveda, quien le comunicó que la situación en Santiago estaba muy mala y que temía una revolución, por lo que debía salir para la capital con todo el regimiento, dejando nada más que a una compañía en la unidad. Me entregó 3 o 4 cajas de zapatos y un sobre con abundante documentación que debía abrir a mi llegada a Santiago. Inmediatamente llamé a los capitanes, que eran 4, de los que recuerdo a Torres, Carabes y Salgado, a quienes les informé lo que me había transmitido el comandante del regimiento y les ordené que alistaran a la tropa. Con la llegada de los militares a la ciudad de Santiago, comienza el accionar militar, primero en la Universidad Técnica del Estado. El día 12 me ordenaron apoyar con otras secciones el desalojo que se iba a efectuar en la Universidad Técnica del Estado. Y el plan era hacer una acción de ablandamiento, con disparos de fusilería, ametralladoras, lanzacohetes, morteros, para que saliera la gente. Incluso personal de La Serena, que andaba a cargo del oficial Morén Brito, efectuó tiros de artillería, en vista de que con el fuego de infantería no habían salido. Eso fue un infierno. Posteriormente salió la gente, profesores y estudiantes, pero no eran muchos. Producido el desalojo, se efectuó un rastrillo para ingresar a dependencias de la universidad. Llegué con un detenido que dijo ser jardinero y estaba escondido en una de las dependencias. Al concurrir a entregar al prisionero, como se les llamaba, pude darme cuenta de que el mayor Marcelo Morembrito estaba torturando salvajemente al interior de la universidad, a la salida del edificio. Yo conocía a este oficial, pues antes de irse a La Serena había estado en el Yungay e incluso asistíamos juntos al comercial vespertino de San Felipe. Lo conocía muy bien, pero jamás ese lado tan salvaje. Es más, recuerdo que los uniformados que lo protegían, al ver cómo torturaba a la gente, caían desmayados. Terminando el operativo, en buses trasladados al Estadio Chile a los detenidos. Posteriormente, quedé con mi sección cuidando la universidad, la que estaba completamente desvalijada, todo deteriorado, habiéndose llevado Marcelo Moren todo lo que servía, como cosas de imprenta de la radio, etc. Decía que eran trofeos de guerra. Estuve hasta el día 13 de septiembre por la mañana, cuando fui relevado. Es importante señalar que cuando regreso al comando de la infraestructura, se me informa que ya se había habilitado el Internado Nacional Barros Arana como cuartel general del Regimiento Yungay, pues era mucho más amplio. Tras la intervención de la universidad, se inicia el allanamiento del Hospital San Juan de Dios. Este es el relato de la detención de Lucio Bagus Valenzuela. Ana Álvarez Oyarzún y su esposo Lucio Bagus Valenzuela eran trabajadoras del Hospital San Juan de Dios. Él se desempeñaba como personal de aseo y ella como empleada del Servicio de Alimentación y Enfermería.
El matrimonio vivía en la población María Luisa Bombal, en la entonces comuna de Barrancas, actual comuna de Pudahuel, con sus hijos Franz, de 12, Ana, de 10 y Patricio, de 8. Ambos trabajadores se encontraban en casa después de ser autorizados a retirarse de su domicilio el 11 de septiembre. La discusión de los días posteriores al golpe en la casa de los Bagus Álvarez trataba sobre si era prudente volver a trabajar al hospital. Ana Álvarez necesitaba ir a trabajar, pero las escuelas estaban cerradas y los niños no tenían con quién quedarse. El lunes 17 de septiembre de 1973, el matrimonio vuelve a desempeñar sus funciones en el hospital. En horas de la mañana, Ana subió al 7º piso del recinto donde Lucio trabajaba haciendo el aseo. Al encontrarlo le comenta: viejo, fíjate que los niños no tienen jardín hoy día. A lo que Lucio responde: pero aquí no pueden estar, que se queden con sus tías en el ascensor. Abajo, mucho menos pueden estar, contestó Ana, porque abajo en la alimentación con las marmitas todo es más peligroso para los niños. Además estábamos todos tensos porque era topar y topar con militares. Franz Bagus trató por años de olvidar el recuerdo de la atención de su padre. Ese día, una ambulancia lo pasó a recoger a él y a sus hermanos al colegio. Lucio Bagus había pedido el favor de ir a buscar a los niños a un amigo que era chofer del hospital. En el Hospital San Juan de Dios, la familia Bagus Álvarez era conocida. Tras la conversación sostenida por Ana y Lucio, sus hermanos menores bajaron con ella al subterráneo. Franz, por otra parte, se fue con la ascensorista de nombre Mercedes a jugar en los ascensores, siempre con la intención de ver a su padre. El momento era de tensión. Tengo esa imagen de ver a mi padre con su escoba y traje blanco. Mi padre parado dice: no, la cosa no está buena acá, Mercedes. Mira para allá. Escuché eso y observé a 2 militares parados con metralleta detrás de él. No quiero que el niño vea esto, así que llévaselo a la Ana. Yo le respondí: no, papá, quiero estar contigo. No, me dice, te vas. Llévalo contigo para abajo, le dice a Mercedes. Esa fue la última vez que lo vi. Tras su conversación con Lucio, Ana vuelve al casino. Transcurrida un par de horas, una compañera de labores le señala: oye, Ana, ahí llevan a tu marido. Yo pegué la mirada y corrí afuera para alcanzarlo. Lo iban sacando por debajo de las calderas. Por ahí lo sacaron por atrás. Iban 2 militares a su lado y él en el medio, pero no forcejeando ni cosa parecida. Entonces salí corriendo por el pasillo para alcanzarlo, pero no lo alcancé. Ante la situación que estaba presenciando, Ana Álvarez cayó desmayada. La versión militar sobre la detención de Lucio Bagus la entregó el sargento José Heraldo Garrido Díaz, quien detalló que, con motivo de efectuar las guardias en el Hospital San Juan de Dios y al haber varios funcionarios requeridos por la autoridad militar, en que el teniente Jara me hizo entrega de varias fotografías de personas a fin de reconocerlas por si llegaban. De ese modo, recuerdo que el funcionario de la dirección del hospital me comunicó que en las dependencias se encontraba una de esas personas y que precisamente se encontraba efectuando labores de aseo en las dependencias, por lo cual me trasladé a ese sitio y procedí a detenerlo, trasladándolo hasta la dependencia de la cocina, ubicada en el subterráneo del hospital, comunicando de inmediato de esta situación al capitán Carabes, quien se apersonó a los pocos minutos, llevándose a esta persona detenida, ignorando hacia qué lugar se fue. Franz, por su parte, es sacado del ascensor y conducido a una habitación. Me comenzaron a dar chocolates y dulces. Me hacían cariño. En mi mente de niño sabía que algo estaba pasando. Algo raro sucedía. Fueron los primeros indicios que tenía que dejar de ser niño. Tenía que ver más allá. No quería jugar. Yo quería saber qué pasaba. Luego escuché que a mi mamá la tenían en una camilla y que se habían llevado a mi papá. En ese momento me calmé y no pregunté más. No era conveniente preguntar. Luego una tía nos fue a buscar y nos puso a esa casa. Mi madre cuenta que mi padre fue detenido. La imagen nítida que tengo de mi viejo es parado con su escoba, su delantal blanco, con 2 militares al frente. Al recordar esto, siento una paz y una firmeza del como último recuerdo. Además de Lucio, fueron detenidos los funcionarios del hospital Raúl González Morán, Manuel Briceño y el estudiante de medicina de tercer año
de la Universidad de Chile, Pablito Aranda. Ese mismo día es detenida la doctora Adriana Ducos. Este es su testimonio. Mis amigos Claudio y Felipe me han pedido que haga un testimonio breve de mi detención. El 17 de septiembre de 1973 estaba en el Hospital San Juan de Dios cumpliendo mis funciones en el laboratorio de microbiología. A eso de las 14 horas llegó una patrulla del regimiento Yungay de San Felipe directamente a detenerme. Fui rodeada por soldados y obligada a salir del hospital con delantal blanco. Subí a un jet militar que me condujo al internado nacional Barros Arana. Allí el capitán Mario Cárabes habló conmigo. Recuerdo el primer contacto con Cárabes en ese lugar. Lo recuerdo con muchos conscriptos, gente de tropa que se encontraban como drogados, ya que daban vuelta en torno al jeep donde yo me encontraba. Estuve detenida en uno de los patios del establecimiento y recuerdo que todo el contingente estaba con pañuelos color naranja en el cuello. Tras una breve conversación y luego de solicitar mi cédula de identidad, el capitán Mario Cárabes Silva me informó que había sido sometida a un consejo de guerra, que lógicamente no existió, por haber citado y hablado en una asamblea en el Hospital San Juan de Dios el 12 de septiembre, lo que se consideraba rebelión contra el gobierno militar. En ese momento me comunicó que había sido condenada a muerte y que iríamos al sitio de la ejecución. Fui nuevamente subida al jeep militar para ser trasladada a un sitio eriazo en Avenida San Pablo a la altura 7000. Curiosamente, con la sentencia se me produjo una total serenidad. Solamente sentí mucha pena por mi esposo, por mis padres y por mis hijos. Al llegar a San Pablo, a Cárabes le pedí que avisara a mis padres, a mi familia que estaba detenida y que me permitiera tener una foto de mis hijos en la mano. ¿Qué es esta, entre paréntesis? Y a lo que él accedió. Y en ese momento me dijo, ¿qué prefiere usted? ¿Una inyección de veneno o un balazo? Yo le respondí, usted no sabe poner inyecciones, pero sí sabe disparar, así que prefiero un balazo. San Pablo era un lugar sin retorno. Se escuchaban disparos y se veían muchos prisioneros. Durante mi detención fui sometida por horas a interrogatorios, siendo consultada principalmente por el supuesto armamento que había en el hospital, por francotiradores y por actividades políticas. Los últimos rayos del sol del atardecer comenzaron a esconderse. Y mientras la noche avanzaba, Mario Cárabes exclamó, terminemos con esto, deme los nombres de los extremistas del San Juan de Dios y la dejo ir. Yo, entregada a mi destino, respondí, imposible, porque no hay extremistas en el hospital, lo cual era absolutamente cierto. Solo hacíamos funcionar al hospital pese al paro médico decretado por el colegio médico de entonces. Cerca de 10 horas estuve detenida, siempre custodiada por el conscripto de confianza de Cárabes, Nelson Bañados Pinto. A medida que pasaban las horas iba siendo cada vez más inevitable mi ejecución. Había toque de queda. Cuando oscureció y salieron las estrellas, perdí toda esperanza. Era un lugar sin retorno. Nunca he apreciado más las estrellas y su belleza que esa noche. Uno no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde o que sabe que lo perderá. Siempre recuerdo esa noche y lo asocio con la ópera Tosca, cuando Mario Cavaradossi, el protagonista, canta su famosa aria en Luce Valle Stelle cuando lo van a fusilar. Mario Cárabes, convencido de la existencia de armamento de guerra en el hospital, me condujo entonces a otro sector del campamento. Ahí me encontré con Lucio Bagus, funcionario del hospital, con su overol azul de trabajo, y con Pablo Aranda Schmidt, alumno mío de tercer año de medicina de 20 años.
Frente a ellos, Carabes me preguntó si eran extremistas. Estaban en el suelo, los hizo levantarse. Yo no puedo olvidarlos. Pablo se emocionó al verme, un niño con lágrimas en los ojos, que caían por su rostro y que limpié con mano cariñosa. Traté de interceder por ellos, pero no logré nada. Carabes afirmó con vehemencia: con los hombres somos inflexibles. Yo, en ese hostil e inhóspito lugar de Barrancas, rodeado de una población y de torres de alta tensión, sería la última persona amiga en ver con vida a Lucio Bagus Valenzuela y a Pablo Aranda Schmidt. Tras el careo, fui trasladada a otro punto del lugar de detención. En ese intertanto se presenta ante el capitán un militar que le informa que el prisionero Bagus estaba hablando. El doctor Hidalgo fue, decía Lucio. Carabes me pregunta por ese tal doctor Hidalgo, a lo que le respondo: ese doctor es un urólogo de derecha del hospital y la referencia que Bagus hace se debe a que su nombre posiblemente había sido entregado a los militares por el doctor Hidalgo, lo que en ese tiempo sucedía bastante. Obviamente eran los civiles los que daban nuestros nombres a los militares. Entonces, en ese momento, Carabes me dice: ¿sabe? No la voy a matar. ¿Qué le parece? Yo le dije, incrédula: ¿qué puedo decir? Gracias. Esto es solo un apretado resumen de mi detención. Lo impactante es que la vida y la muerte en esos días dependía de la voluntad de un capitán. Ser sobreviviente es de dulce y de agraz. Se vive, pero con el recuerdo doloroso de los que ya no sobrevivieron. Muchas gracias. Dos días más tarde es detenido el sacerdote catalán Joan Alsina. Este es el testimonio de su fusilamiento. Salimos del Barros Arana en el jeep. Mi capitán conducía y yo iba atrás con Joan. Joan iba esposado, muy pensativo. No dijo ni una palabra en todo el trayecto, ni me dio ningún trabajo cuidarlo. Él sabía que lo íbamos a matar, porque en el Barros Arana se lo habíamos comunicado. Al llegar al puente Bulnes, mi capitán frenó el jeep y yo, como lo hacía con cada uno de los que fusilaba, me bajé, saqué a Joan del furgón y fui a vendarle los ojos. Recuerdo muy bien que Juan me dijo: por favor, no me pongas la venda y mátame de frente. Que no tengo nada que esconder. Mátame de frente porque quiero verte y darte el perdón. Fue muy rápido. Recuerdo que levantó su mirada al cielo, hizo un gesto con sus manos, las puso sobre su corazón, movió los labios como si estuviera rezando y dijo: Padre, perdónales. Yo le disparé una ráfaga y cayó el tiro. Quería dispararle con la pistola, pero lo hice con la metralleta para que fuera más rápido. El impacto fue tan fuerte que prácticamente volteó su cuerpo y cayó al mocho. Yo tuve que darle un empujoncito nomás para que se cayera. Algunos caían al puente y había que levantarlos y echarlos al río. Eran las 10 de la noche. Y de ese fusilamiento no me voy a olvidar nunca más. Mire, en aquellos días había ajusticiamiento todos los días. A veces caían 5, a veces caían 10 y también más. De los que llegaban al Barros Arana no se escapaba ninguno. Y por supuesto, yo me acuerdo de todos. Pero de Joan Alsina no me he podido olvidar. Algunos lloraban y gritaban que no los matara, pero Joan no. Joan iba tranquilo y sosegado. Y nunca he podido olvidar esto, porque él me pidió que no le vendara los ojos y que le disparara de frente.
para poder verme y darme el perdón. Entonces, son cosas que no se olvidan. Y todavía otra cosa. Recuerdo que le disparé 7 balas apuntándole al pecho, pero como por un instinto natural, por no ver su mirada, le fui disparando hacia los pies. Y 2 balas lo atravesaron en el vientre y se incrustaron en la baranda del puente. Todavía si usted va al puente Bulnes, hay señales de los 2 agujeros en la baranda de fierro del puente. Todo esto fue lo que pasó al dispararle a Joana Alsina. Y estas son las únicas 2 balas que quedaron incrustadas en la baranda del puente. Están hacia la mitad del puente y al lado poniente. Nosotros teníamos cuidado de no dejar rastro, pero ahí quedaron esas 2 balas perdidas. Con esto que le cuento, ¿cómo no me voy a olvidar de la muerte de Joana Alsina? Tras las detenciones del Hospital San Juan de Dios, que terminaron con las detenciones y ejecuciones de Manuel Ibáñez García, Jorge Cáceres Gatica, Raúl González Morán, Manuel Briceño Briceño, Luis Bagus Valenzuela, Pablo Aranda Smith, y la detención y posterior liberación de la doctora Adriana Ducos, vino el allanamiento a la población Nueva Matucana. El día 23 de septiembre de 1973, en horas de la mañana, un batallón del regimiento Yungay de San Felipe, en conjunto a carabineros del retén apostado en el lugar, realizaron un masivo allanamiento en la población, tomando detenidos de 20 a 30 hombres. La operación estuvo liderada por el suboficial de carabineros, Edmundo Sandoval. De acuerdo con la reconstitución de los hechos, los detenidos fueron aprehendidos desde sus domicilios, sacando los hombres del campamento Nueva Matucana, formándolos en un costado de la línea férrea, un costado de la empresa Indus Lever, por Avenida Carrascal. Posteriormente, fueron subidos a camiones militares y acostados boca al piso, mientras los militares se paraban sobre los cuerpos de los detenidos. Luego fueron llevados al Internado Nacional Barros Arana, lugar en el cual fueron interrogados para luego ser sacados en camiones tolva con dirección al puente Bulnes. El operativo de fusilamiento del puente Bulnes estuvo dirigido por el capitán Mario Caraves Silva, quien, por instrucción del mayor López Almarza, procedió a agrupar a la decena de detenidos en estas inmediaciones. López Almarza jamás estuvo presente en ningún fusilamiento. Sin embargo, para esta operación designó al segundo comandante de la unidad, el capitán Jorge Torres Meri, quien supervisó los fusilamientos a distancia con absoluto conocimiento de lo que estaba aconteciendo. Incluso, miembros de la compañía de morteros señalaron que el capitán Torres Meri daba órdenes explícitas al momento del fusilamiento. Luego del allanamiento y fusilamiento de las víctimas vino el calvario de los familiares, quienes comenzaron desesperadamente a buscarlos. Algunos encontraron los cuerpos de sus familiares en la morgue del Servicio Médico Legal. Otros lograron dar con los cuerpos en la ribera del río, tratando de sacarlos con tal de evitar que la corriente se los llevara. Tal fue el caso del hermano fallecido Miguel Moreno Caviedes, quien recibió el aviso de que en el puente Bulnes habían varios cadáveres de personas, entre los cuales se encontraba el cuerpo de Miguel. Identificó varios cuerpos en la ribera del río, entre ellos el de una mujer embarazada, mientras una gran cantidad de gente se ubicaba agazapada observando la dramática escena, quienes debieron huir ante la llegada de los militares, quienes comenzaron a disparar para disipar a la gente que se encontraba sacando los cuerpos. En paralelo, familiares de otras víctimas se dirigieron al Internado Nacional Barros Arana, en donde recibidos por un militar, quien les indicó a los detenidos serían llevados a otro regimiento, sin saber cuál se referían, y por lo tanto sin saber el paradero de las víctimas. Todo era parte del engaño y ocultamiento de información con que operaron los militares en aquella época. Una vez disipados los familiares de los fallecidos desde la ribera del río Mapocho, los militares procedieron a retirar los cuerpos del lugar con ayuda de maquinaria pesada y camiones, para luego llevarlo al servicio médico legal. El procedimiento posterior es ya conocido y formó parte del modus operandi de la dictadura: dirigir los cuerpos al patio 29 en el cementerio general. El 3 de octubre de 1973,
el Regimiento Yungay de San Felipe abandona el Internado Nacional Barros Arana y se acantona en el Parque Quinta Normal, lugar donde permaneció detenido el menor Carlos Fariña Ollarce, cuya muerte es descrita de la siguiente forma. El cabo de apellido Campos, que pertenecía a la primera compañía de cazadores, segunda sección, me llamó y me hizo levantar para acompañarlo, junto con otros soldados de quienes no recuerdo sus nombres, sin que en ningún momento nos dijeran hacia dónde íbamos. Salimos de la Quinta Normal, llegamos a un sector donde se divisaban aviones. De ese lugar tengo en mi memoria un recuerdo muy nítido, que he ocultado todos estos años, sin saber qué hacer. Observé que apareció un niño de aproximadamente 12 años, delgado, tez clara, de estatura regular, el cual reconocí de inmediato porque lo divisé en calidad de detenido cuando estuvimos en las dependencias del Internado Nacional Barros Arana, antes que nos cambiásemos a la Quinta Normal. Entonces recuerdo que el teniente Enrique Sandoval, en un estado muy alterado y de agresividad, me ordenó que sujetara al menor, que en ese entonces se encontraba frente a él, ya que éste no quería darle la cara a sabiendas que lo mataría, puesto que le escuché decir no querer morir de frente, dándose vuelta a cada rato, por lo que procedí a cumplir la orden de Sandoval, sujetando al niño con su vista hacia el teniente, pero en un lapso comencé a escuchar los múltiples disparos que el aludido oficial realizaba con su pistola Steiner en contra del niño, lanzándome hacia un costado por temor a que me llegara un disparo a mí. Acto seguido, recuerdo que otro funcionario recogió el cuerpo sin vida del menor, manteniéndome al margen, principalmente por lo asustado que quedé después de lo presenciado. No obstante, pude ver que uno de los que se encontraba presente llegó con un bidón blanco, que presumo tenía combustible, ya que con ese rociaron el cuerpo del menor, procediendo el teniente Sandoval a encender fuego al cuerpo. Posteriormente nos retiramos del lugar, enterándonos después que lo habían enterrado en aquel sitio. El regimiento Yungay se mantuvo acantonado por 1 año y 2 meses en el Parque Quinta Normal. Tras 50 años, sigue siendo un misterio lo que ahí ocurrió. Solo este testimonio nos permite dimensionar en primera instancia la tragedia que albergó a este emblemático parque de la ciudad de Santiago. La noche del 9 de septiembre de 1974, Agustín Contreras y Manuel Valencia se encontraban en un bar en la población de Huamachuco, en la comuna de Renca. En dicho lugar, realizaron comentarios a viva voz en contra de la dictadura, lo cual fue oído por un militar de civil que se encontraba en el bar. Este uniformado, al escuchar los dichos de ambas personas, salió del lugar y contactó una patrulla militar, la cual procedió a detener a Agustín Contreras y Manuel Valencia, quienes fueron llevados a la Quinta Normal, espacio que estaba siendo utilizado por el Regimiento Yungay de San Felipe. En aquel entonces, Martín Ollanedel se encontraba cumpliendo la labor de guardia de la Quinta Normal. En su declaración policial, en el marco de la investigación por el caso Fariña, el teniente Martínez declaró que recibimos 2 detenidos, quienes comenzaron a gritarnos improperios y groserías, por los cuales les impartí la orden a 2 soldados conscriptos que los hicieran callar y los golpearan. Sin embargo, se les pasó la mano y de tanto golpearlos, los dejaron agónicos. Al cabo de un rato, estos murieron. Entonces, ordené que hicieran unos hoyos al costado de la guardia, en unos jardines, procediendo a enterrarlos enteros, cubriendo sus cuerpos con tierra. Al día siguiente, después que me retiré a dormir, llegó a mi habitación el teniente Arriagada, quien me avisó que tenía problemas porque se habían descubierto los cadáveres enterrados y el capitán Turres Meri había dado cuentas a la Fiscalía Militar.
Lo anterior sucedió porque los soldados conscriptos, entrantes de guardia, se negaron a ingresar al lugar porque ya sabían que habían 2 cuerpos enterrados. Ese mismo día quedé detenido y trasladado a San Felipe, retornando posteriormente al regimiento Buin en la misma calidad. Después del proceso respectivo, fui el único inculpado por este hecho, siendo procesado a presidio perpetuo. Sin embargo, en el año 1978 se me aplicó la ley de amnistía, quedando en libertad. El conscripto Héctor González Díaz describió que era común que los oficiales revisaran la munición de sus armas para verificar si eran utilizadas. De ser así, eran felicitados, señalando al teniente Pedro Lovera Betancourt y al teniente de reserva Juan Martínez Ollanel como asiduos participantes de estos operativos de fusilamiento. Abre comillas. En una ocasión, integré una patrulla militar que escoltó un camión militar hacia el puente ferroviario del Mapocho, ubicado en la comuna de Renca. Nuestra patrulla estaba constituida por 10 soldados conscriptos y por el teniente Juan Martínez Ollanedel. En el lugar indicado, bajaron a 5 detenidos y fueron puestos al borde del puente. En ese instante se encontraba el teniente Pedro Lovera y se nos ordenó disparar contra dichas personas. Los cuerpos cayeron a la ribera del río Mapocho, percatándose que uno de ellos había quedado vivo, ante lo cual el teniente Juan Martínez Ollanedel, con su arma de servicio, procedió a disparar en contra de dicha persona, causándole la muerte en ese mismo lugar, quedando todos los cuerpos en la ribera del río. Quien se negara a cumplir las órdenes antes señaladas, correría la misma suerte de todos los detenidos. Finalmente, los oficiales procedieron a revisar nuestro armamento para identificar quién había disparado y quién no. Si bien Martínez Ollanedel reconoció los hechos, no asumió la responsabilidad de los crímenes, lo cual fue desmentido por los conscriptos de guardia, quienes responsabilizaron al teniente como el autor de estos brutales asesinatos. Abre comillas. Por comentarios de mis compañeros de la compañía andina, me enteré de que Martínez Ollanedel cometió una serie de asesinatos de personas detenidas en la Quinta Normal. Tenía especialidad de comando y boina negra. Colgaba a las personas de los pies en los árboles del parque y abría sus estómagos con un corvo, desde la garganta hasta la ingle, hechos que derivaron que la mayoría de mis compañeros regresaron muy mal mentalmente, algunos de los cuales a la fecha aún mantienen un daño psicológico. Los funcionarios de la compañía concordaban que el subteniente Martínez Ollanedel era una persona sádica y hacía lo que quería, incluso con los soldados a los cuales maltrataba constantemente, provocando un odio contra su persona como sus mismos subalternos. ¿Puede ser un testimonio la única forma de rememorar una vivencia? Quizá la poesía nos permita encontrar la emocionalidad de la cual a veces como sociedad adolecemos. A continuación vamos a escuchar la lectura del poema inédito de la Universidad Al Estadio de la Muerte por su autora Alicia Salinas. Es difícil leer después de esos testimonios. Muchas gracias. De la Universidad del Estadio de la Muerte. Ahí estuvimos esa mañana. ¿Cuántos éramos? Decenas, un centenar, más quizás. Había niñas y niños en la sala cuna. Una universidad completa ese día. Gente que iba y venía. De pronto acordonaron el lugar y las oficinas y los pasillos y las facultades y los institutos y las escuelas y los laboratorios y los talleres y las salas de clases. Dispararon desde el techo toda la noche, desde el cielo, entre medio de nubes oscuras, y todo lo acordonaron. Nos sacaron al amanecer con las manos arriba y el alma a cuestas, y éramos solo cuerpos, con las manos en alto, frágiles. Luego fueron las micros. ¿Las recuerdas? Donde cabían 40, entramos 70. En los asientos los cuerpos de nosotras, una contra otra, y el miedo asomando de a poco.
y nos detuvieron, y a las mujeres que éramos nos manosearon y torturaron y maltrataron, y a los hombres que eran los detuvieron y los torturaron y los manosearon y los maltrataron. Y a Víctor le pegaron culatazos en la cara, en los brazos, en las manos. Escuchamos su voz muda cuando decía su nombre despacio, y escuchamos su voz muda de espanto y decía su nombre con esa voz que era suya. Y después todo fue lamento. Luego estaban los asientos del estadio y nosotras sentadas quietas sin hablar y ni respirar. Al frente, hombres de pie y sentados y de pie y sentados, una y otra vez. Y lo que siguió fue la muerte que recorrió los asientos del estadio, los pasillos del estadio, los baños del estadio. Una figura sin forma que paralizaba, que cruzaba los recodos de aquel estadio. Y después todo fue lamento. Había niñas y había niños en la sala cuna, la universidad completa ese día. Gracias. Bueno, son momentos duros, ¿verdad? Qué testimonios más fuertes, más potentes. Gracias, Felipe, Claudio, por traerlos. Ahora les toca a ustedes, si tienen algo que comentar, algo que decir. Hola, buenas noches. La pregunta es muy simple, pero sirve un poco para entender cómo llega esto a ser un libro. Y es cómo también se vincula con CIBES. ¿Cuál es la relación? Porque CIBES no es una editorial, es un centro de estudios iberoamericano. Entonces, ¿cuál es el vínculo, cómo nace y cómo se explica que sea CIBES el que los acoge en este proyecto editorial? Gracias. Bueno, libro, por la conversación con Claudio, consideramos en un principio que lo más razonable justamente era investigar. Y la investigación nos llevó por el camino de documentar todo en un formato de libro de ese corte. Y el vínculo con CIBES es porque este viaje justamente nos ha premiado y nos ha entregado, nos ha puesto personas maravillosas en el camino. Y el equipo de CIBES justamente llegó por cuestiones premios de la vida, como dice mi tía. Así que así llegamos con CIBES y estamos muy contentos y agradecidos de poder haber trabajado con ellos. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Raquel Torres, soy hermana de Julio Torres. Entonces quiero agradecer a Claudio haberlo traído aquí en este momento. Sabemos la historia y se lo agradezco porque también lo que cuenta en su libro es parte también de mi historia y lo que trató de transmitir mi hermano. Y sigue haciendo ese trabajo a través de lo que otro trabajo que estamos haciendo nosotros como familia. Pero eso, agradecer sobre todo a Claudio haber traído a la memoria a mi hermano. Gracias. De tantos testimonios, ¿por qué quedó afuera el testimonio de mi camarada Gastón González, que lo tengo aquí al lado? ¿Por qué quedó afuera? En primer lugar, nosotros llegamos a Gastón una vez transcurrido y definidos, como mencionamos en un principio, las historias de Lucio, de Carlos y de Joan. Cuando nosotros llegamos a conocer a Gastón, que para poner en contexto a la gente, él sobrevivió a un fusilamiento en Vespucio con San Pablo. Nosotros ya, en el túnel Zapata, nosotros ya estábamos desarrollando el proyecto del libro y sin embargo el conocernos nos implicó y nos llevó también a interesarnos en su historia, pero abordándolo desde otra perspectiva que no iba en el camino del libro, por un tema de tiempo. Simplemente voy a complementar que nuestro amigo Gastón sabe que estamos trabajando
otras cosas también con él y más adelante esperamos que ese proyecto también vea la luz. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque si no... Gracias Felipe y Claudio. Quien les habla, Francisco López. Tuve el privilegio de estudiar junto a Juan Alsina. Yo fui funcionario del Hospital Salvador. También detenido. Siempre digo, la saqué barata. Quiero destacar que Felipe llegó a mí por la concejala de la Municipalidad de Santiago, Rosario Carvajal. Y de ahí yo le dije a Felipe, ¿quién tiene más información? Es la señora Bernardita Hernández, de San Bernardo. Ustedes me creerán que a mis 74 años y con la experiencia, uno quedó dudando quién es esa persona que yo no conozco. Esas cosas te quedan marcadas a fuego. Tú de repente dudas quién está sentado a tu lado. Eso nos pasó a nosotros, los que ya estamos en el atardecer de nuestras vidas. Pero me alegro que haya gente como ustedes, como los jóvenes. Esto no se puede olvidar. Y como dice don Claudio Di Girolamo, no es para tener rencor, no. Es que la historia no se puede borrar, la memoria no se puede borrar. Es para que esto nunca más pueda volver a ocurrir en mi país, un país hermoso. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a empezar agradeciendo la presencia de la hermana de Julio Torres, a sus compañeros que también están acá en el salón, y yo personalmente que fui profesor de Julio Torres, ¿no? Le conocí de chiquitito en el Internado Nacional Bazarrana hasta sus últimos días también. Y quiero agradecer el hecho de haber sacado a la luz al Internado Nacional Bazarrana, porque cuando yo llegué era un silencio salvaje. Yo llegué en el año 74 a Limba, pero nadie hablaba nada. Y por esa casualidad del destino, di con una bodega que estaba llena de documentos. Se lo doy a conocer al rector y me dice que queda estrictamente prohibido para mí hablar sobre el tema y que no debí jamás haber entrado a esa bodega. Nunca más supe de eso y a los años después me echaron del colegio. Eso es todo y muchas gracias a todos. Vamos con el último testimonio y lo dejamos aquí. Hola, más que un testimonio, es un llamado. Todos los que están aquí, bueno, además agradecer la presencia, ¿no? Esperanzador, después de un par de actividades que fui en estas semanas, que había como la mitad. Entonces, es llenador. Entonces, casi todos ustedes han escuchado y le han dicho, déjense de hablar del pasado. Muchas veces nos dicen que cuando se pide verdad y justicia es porque buscamos venganza. Entonces yo quiero que aprendamos a transmitir cuando escuchemos eso, que precisamente la verdad y la justicia es lo contrario de la venganza. La venganza es cuando no hay verdad y justicia, ¿cierto? O sea, en un país salvaje, en el oeste, había venganza. Lo que nosotros buscamos es verdad y justicia, que es lo contrario de la venganza. Como lo dijo Claudio, en la agrupación nunca se escucharon palabras de odio.
Eso por un lado. Lo otro es que es súper importante para mí, ¿por qué? Porque yo siempre digo, nosotros lo vivimos, lo sufrimos, lo lloramos y lo superamos. Estamos aquí, vivos, hicimos nuestras vidas, ¿no es cierto? Muchos están casados, con hijos, o sea, seguimos viviendo. El temor que yo siempre tengo cuando se quiere olvidar y dejar como en el pasado, es lo que significa eso, el riesgo de la repetición. Y por eso que es importante que generaciones nuevas, y un buen ejemplo, ¿no es cierto?, Felipe y Claudio, tomen la posta de esta memoria, porque en la medida en que esto no se memorice, que no se quede, se va a repetir. Porque otro día alguien puede decir, ah, bueno, sí, nos tomamos el poder de nuevo y hacemos lo mismo. Eso es lo importante. Entonces, bueno, y agradecer a Claudio y Felipe. Ojalá que se multipliquen los Claudios y Felipes. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Yo tengo el corazón en un puño y les digo en serio que me sé el libro casi de memoria. Escuchar algunos de los testimonios en boca de sus protagonistas ha sido un honor y un privilegio de los que quizás poco podamos disfrutar. Ahora vamos a tomar un vino, a comentar todo lo que hemos sentido aquí, y yo quiero terminar, para cerrar el acto, con la frase que termina, que cierra el libro y que dice: no soy partidario del olvido. Cuando un pueblo pierde la memoria, pierde la llave de su futuro. Esperemos que Chile nunca pierda la llave de su futuro.